Bueno, para poder comprender qué fue lo que se hizo durante el laboratorio, es importante y necesario comprender lo que es la ley de Stokes. La ley de Stokes es una relación, básicamente, de la fuerza de fricción de una esfera que se va moviendo a lo largo de un fluido. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? Tiene que ser una esfera perfecta, ¿cierto? Y ella se va desplazando por el fluido, pues conforme la fuerza de gravedad, ¿cierto? Razón de su masa y la gravedad. Y ella lo que va a hacer es luchar en contra del fluido que está atravesando. Entonces, fundamentalmente, el fluido va a ser una fuerza opuesta que va a estar dada por ella. Hagan de cuenta que durante ese viaje a lo largo de todo el fluido, la esfera deforma el fluido. Entonces va a ser como algo así. Y le va a hacer así, ¿cierto? Y entonces esa deformación va a hacer que en estos puntos el fluido va a evitar deformarse. Y entonces ahí es donde yo voy a ver reflejada lo que se denomina la fricción del fluido. Asimismo, entonces, por efecto de la flotabilidad, el fluido va a buscar que la esfera no descienda. Entonces va a luchar en contra de ella y vamos a encontrar esa fuerza que va a ser completamente opuesta a ella. La ley de Stokes solamente aplica cuando nosotros hablamos de viscosidad, es un mecanismo para calcular la viscosidad, cuando la velocidad es relativamente baja. Es decir, que tenemos cortas distancias de recorrido de nuestra esfera, el fluido es muy viscoso, o también cuando nosotros lo estamos haciendo en una probeta, tal como nosotros lo estuvimos trabajando. Algo también muy claro que tenemos que tener es que esto solamente funciona con esferas, no más. Para el ejemplo práctico de nuestro laboratorio, así fue. Si ustedes quieren indagar un poco más sobre la ley de Stokes, yo les voy a dejar un material adicional, pero para efectos prácticos de nuestro laboratorio, entonces les voy a explicar qué deben hacer. Bueno, la ley de Stokes, bueno, después de hacer muchas demostraciones, hay que mirar el número de Reynolds y demás, términos que todavía nosotros no hemos tratado bien, pero fundamentalmente, ¿yo qué voy a obtener? Que durante este recorrido, mi partícula va a alcanzar una velocidad de partícula. Yo siempre las velocidades les pongo como esta flechita arriba, dando a entender que se trata de un vector, y es igual a la gravedad por el diámetro de la partícula al cuadrado por la densidad del fluido que está atravesándose menos la densidad de la partícula, cierro, sobre 18 veces la viscosidad. Existen multiplicidad de materiales que permiten demostrar que este recorrido que hace mi partícula da lugar a esta hermosa ecuación. Créanmelo, tengan fe en mí. Entonces, basado en eso, nosotros vamos a determinar la viscosidad de nuestro fluido a través de ese ejercicio. Nosotros trabajamos con 3 fluidos: agua, aceite y glicerina. Ustedes van a calcular la viscosidad. Ojo, aquí es muy importante tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué datos nosotros tenemos? Nosotros hicimos, y yo por eso no les expliqué como con mucho detalle cómo era el ejercicio, pero fundamentalmente ustedes ¿qué tuvieron? Hicieron lo siguiente. Tenían, entonces aquí, la probeta, ¿cierto? Les pedí que la llenaran con el fluido correspondiente. En el caso del agua, lo más alto que pudieran.
hicieran una marca de inicio y llegada, ¿cierto? Y midieran la altura que había entre esos dos puntos, es decir, aquí hasta acá, ¿cierto? Y eso lo llamamos H, fundamentalmente. Les pedí que a nuestra esferita le tomaran los siguientes datos: el diámetro con el pie de rey, ese es su diámetro de partícula que le aparece acá arribita. Les pedí que determinaran la masa de mi partícula. La masa de la partícula, ¿cierto? Ese era un valor directo de la balanza. Por otro lado, necesitamos, bueno, ¿qué datos necesitamos? Aquí necesitamos la gravedad, bueno, la conocemos, 9.81. El diámetro de la partícula al cuadrado lo conocemos porque lo medimos de forma directa. Ojo, en metros. La densidad del fluido, nosotros ya determinamos la densidad del fluido, quizás el de la glicerina no, pero ese es un valor que pueden tomar de forma estándar o yo lo puedo averiguar directamente en el laboratorio, no hay ningún problema, yo se los averiguo. Y la densidad del aceite ustedes también la determinaron en el laboratorio. La densidad del agua sí la tuvieron que haber buscado, la tienen que buscar en tablas para la temperatura que ustedes midieron en el laboratorio, porque para cada temperatura la densidad del agua cambia un poquito. Pero no tenemos la densidad de la partícula. ¿Qué datos tenemos nosotros de la partícula? El diámetro y la masa. Pues resulta que el diámetro se puede convertir en el volumen de la partícula. Entonces ustedes van a buscar cómo se calcula el volumen de una esfera a partir del diámetro, ¿cierto? Ah, que no, yo no encontré el volumen de una esfera con el diámetro, sino con el radio. Fácil, el radio, de una partícula, de una esfera, es igual al diámetro sobre 2, ¿cierto? Para calcular ese volumen. Y entonces, con el volumen y la masa, tengo la densidad de la esfera, porque la densidad de la partícula o de la esfera será igual a la masa sobre el volumen. Listo, ya tengo mi dato de densidad. Tengo ya todos los datos de arriba, vamos a buscar el dato de abajo, entonces ese va a ser desconocido. Por otro lado, la velocidad de la partícula, el término que aparece justo a la izquierda. Yo les pedí a ustedes que entonces el ejercicio era que usted lanzaba con todo el cuidado y con todo el amor del mundo la partícula por la probeta, ¿cierto? Y que registrara justo en este punto un tiempo, y que cuando la esfera llegara aquí, usted detuviera el tiempo y entonces qué datos va a tener, y que lo hiciera varias veces, porque como para algunos era muy rápido que ocurría el cambio, entonces iba a ser muy difícil detectar ese cambio como tal. Y entonces usted va a tener datos de altura, una altura fija, con respecto a un tiempo. Esto, mis queridos, es la velocidad de la partícula. Usted va a tener 3 datos de tiempo, entonces va a tener 3 valores de velocidad. Esos 3 valores o esas 3 réplicas las suma y las divide entre 3. Este resultado que a usted le dé va a ser la velocidad de la partícula promedio y ese va a ser el dato que usted va a meter dentro de nuestra ecuación. Aquí usted va a calcular entonces, como ya ahora sí tiene todos los datos, entonces ahora sí usted tiene la densidad, la viscosidad para cada fluido.
Y ustedes van a buscar ese resultado que les dio en el laboratorio contra lo que les diga el internet, un libro, tablas, demás, es decir, bibliografía, para verificar la veracidad del método. ¿Qué pudo haber fallado? ¿Qué pudo haberme quedado bien? ¿Qué pude haber mejorado? ¿En qué pude haber tenido cuidado? Y eso es lo relacionado con el cálculo de la viscosidad para cada uno de ellos. Hubiese sido mucho más interesante poder determinar el tipo de fluido, es decir, si era un fluido pseudoplástico, newtoniano y demás, pero eso solamente se hubiera logrado si hubiésemos tenido esferas de diferentes tamaños, porque iban a cambiar en peso. Entonces lo hubiéramos podido hacer. Esto solamente funciona si la esfera es perfecta, es una superficie lisa 100%, por eso las canicas son en general superficies muy lisas. Y por otro lado, si estamos haciéndolo en una altura no muy alta para que el desarrollo de la velocidad no sea demasiado elevado. Vamos a ver si ustedes van a comparar con respecto a la bibliografía si esta metodología es efectiva o no para los diferentes fluidos que trabajamos. Nosotros trabajamos entonces con estos tres y ustedes van a decir sí o no para el aceite, sí o no para la glicerina, sí o no para el agua. ¿Listo?